La noticia en la era digital. Nosotros como periodistas siempre hemos tratado de informar a la gente para que, para que esté al tanto de lo que ocurre en el país o de lo que ocurre en alguna zona en específica para mantener, para, para que el público no sea pasivo, sino que tenga un pensamiento crítico. El periodista siempre ha estado tratando de adaptarse para lograr esto. Y para lograr esto también se ha apoyado en herramientas que se han dado con el tiempo. Herramientas que han ido evolucionando al igual que el periodismo, para llegar a más gente. En estas herramientas primero surgieron como con la prensa, la radio, la televisión y hoy en día el internet, el cual ahora todos ocupamos internet, haciendo que todos estemos interconectados. El internet al principio surgió como una manera de conectar ordenadores simplemente, pero luego fue evolucionando y adaptándose a las necesidades de nosotros, dándonos un cambio amplio de sabiduría, por así decirlo, y también para facilitar ciertas cosas cotidianas que hacemos día a día. Por ejemplo, la pedida de una hora al médico. Ahora mismo casi todo se hace digitalmente, al igual que pedir algún documento o informarnos de alguna celebridad. Pero claro, esto también nos hizo dependientes con el tiempo. Al principio, cuando estaba evolucionando el internet, lo ocupábamos para hablar con nuestros seres queridos, pero luego para informarnos. Y eso nos hizo dependientes. Ahora consultamos casi todo al internet. Consultamos cómo hacer alguna receta, si los síntomas más que tenemos son de qué enfermedad, y etcétera. Lo que más utilizamos son las redes sociales y los sitios web. Los sitios web los tenemos como lugares con información verídica, más que las redes sociales las ocupamos mayormente para ver cosas de nuestros intereses o gustos. También para comunicarnos con personas de otros lugares, países y también para saber sobre su vida diaria. El internet, las redes sociales, como yo dije, esto nos hizo dependientes, haciendo que toda la información que consumimos o con lo que consultamos lo hacemos por el medio de internet. Algunas de sus características es que da información rápido a cualquier hora, lo cual no cualquier noticiero o canal de televisión nos lo da, ya que tienen un tiempo de inicio y de finalización. Más que en internet podemos consultar y saber cualquier tipo de información que ocurre en el mundo a cualquier hora, y teniéndolo muy cerca de nosotros. Por ejemplo, el celular, que todos tenemos uno y podemos consultar cualquier cosa en cualquier momento. Pero esto no es, aunque suena como algo magnífico, claramente hay muchas falsedades, por así decirlo. Se ha sabido que hay gente externa que manipula estos sitios web y manipula la información entregando una errónea. Uno de los casos que ocurre mayormente esto, y que antes era un sitio de información que teníamos como información verídica, era el Wikipedia, que luego se descubrió que varios internautas manipulaban la información cambiando ciertas frases, palabras, para dar a entender otra cosa. El internet puede ayudar bastante a la carrera del periodismo, como al contactar un entrevistado o fuentes. Nos ayuda bastante en crear una cercanía a la fuente o al entrevistado,
hablando con él diariamente, creando un vínculo o una cercanía para que él nos entregue más información con más confianza y esté más abierto a eso y no tan cerrado a guardarse la información en vez de entregárnosla para que nosotros la divulguemos. También nos facilita la obtención de fuentes verídicas en sitios web. Por ejemplo, ya no es como tanto como antes que teníamos que ir a un hospital o a un especialista directo para entrevistarlo y saber ciertos, por así decirlo, ciertos síntomas de alguna enfermedad que está ocurriendo en la actualidad, sino que ahora podemos sacar eso en sitios oficiales verificados, teniendo una información que ya está respaldada. Y también nos facilita al periodista en publicar y mantener actualizada cierta información. Por ejemplo, podemos publicar alguna noticia en un sitio web y con la información inicial, pero luego mientras transcursa el tiempo podemos actualizarla agregando más información sobre el hecho o el caso, manteniendo siempre al tanto al receptor de lo que está ocurriendo con eso. Aún así, enfrentamos ciertas dificultades con esto, ya que al ser un sitio tan amplio, el internet tiene demasiada información y podemos caer en eso de información falsa, ya que es un sitio donde hay demasiada información y que siempre se está publicando más y más y más, haciendo que tengamos que desconfiar de ciertas fuentes, y más con las réplicas que algunos hacen de ciertos sellos oficiales y lo ponen en documentos falsos. Ahí está el video. El internet nos puede ayudar mucho a conectarnos con la gente más joven o con el público en general. Como ahora todos estamos más conectados, hay mucha gente que ahora mismo ocupa más las redes sociales que ve las noticias por canales oficiales en la televisión. Así que nos tenemos que adaptar a aquello para poder llegar a esas personas que no ven las noticias en la televisión, sino que las ven más por internet, al igual que el público más joven. El público más joven ahora mismo está más conectado constantemente en redes sociales, viendo publicaciones, viendo videos y viendo la vida personal de otras personas por ejemplo en Instagram, en las historias. Así que nos facilita a conectar con este público más joven y que este público más joven se mantenga informado constantemente. También con la llegada del periodismo a las redes sociales ayuda con la lucha a la información que hay en esta, dando con estudios más largos y claramente resumidos y dados en una fuente oficial. Nosotros como estudiantes de periodismo tenemos el deber de mejorar esto, porque claramente el internet ahora mismo se está masificando más y más y más, así que nos tenemos que adaptar aún más en él. Por ejemplo, tenemos que ahora mismo podemos investigar más de cómo funciona el algoritmo de internet en varias redes sociales que se utilizan mayormente para informar. Por ejemplo, varios canales de noticias tienen cuentas en X, Instagram, Facebook y cuentas en sitios web.
Así que podemos ayudar a llegar más información verídica a la población, adaptándonos a cómo funcionan para saber cómo le llega al público estas publicaciones. También agregando un sello en las publicaciones que hacemos para que la gente sepa que es verídica. Por ejemplo, se ha visto mucho en Instagram que personas tratan de replicar el formato de cómo se utiliza y se propagan las noticias para dar fake news. Así que podemos hacer un logo único e inigualable en alguna esquina o casi que no se pueda replicar por otras personas. También podemos ayudar con esta lucha contra la desinformación que abunda en internet, reportando las cuentas que publican noticias falsas. Nosotros como periodistas también podemos mejorar con esto y también para no encontrar y utilizar fuentes falsas, contactando con la fuente directa. También no debemos de creer en la primera información que encontremos para utilizarla para las noticias que vayamos a hacer, y siempre buscar un respaldo de esto. Siempre, si encontramos una publicación de algo en específico, siempre buscar otra más que dé una información más o menos igual para ver si es verídica y para saber si es verídica. En conclusión, el internet sirve mucho y es un gran aporte para el periodismo. Nos ayuda en muchas cosas, y nosotros como periodistas tenemos que ayudar al internet y a las personas que consumen mucho para mantenerlas informadas y también el periodismo debe de ayudar en esta lucha contra la difusión de noticias falsas. Así que como periodistas, como estudiantes de periodismo, debemos de adaptarnos, averiguar y informarnos, y no tan solo quedarnos con lo que aprendimos en clases, sino llegar a más allá para poder lograr esto. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.